Vamos a empezar a hablar sobre agrupaciones. Vamos a hablar primeramente de la agrupación en serie. ¿Cómo se define una agrupación en serie? Dice que existe agrupación en serie cuando existe una unión en común. ¿Sí? Cuando hay elementos que comparten una unión en común, nosotros decimos que esos elementos están agrupados en serie. Vamos a ver un ejemplo. Uno de estos elementos, ¿sí?, en electrónica es la resistencia eléctrica, que tiene este símbolo, que la vamos a llamar R1, y vamos a colocar otra más. Otra resistencia, que esta la vamos a llamar R2. Entonces, consideramos que ambas resistencias, ¿sí?, están en serie cuando existe tan solo una unión en común. Las resistencias tienen dos patitas o dos terminales, dos pines, como quieran llamarle, ¿sí?, dos terminales, y acá también. Entonces, existe en serie cuando solamente una de estas está en conexión con otra de aquí. Entonces, hasta ahí, así como está, ya podemos decir que ambas resistencias están en serie, ya que solamente existe una unión en común. Bien, los otros extremos que me quedan de estas dos resistencias, aquí y aquí, pueden estar conectados a cualquier otra parte del circuito. Y pueden tener varias conexiones, no solamente una. Y acá también, obviamente. Entonces, nosotros decimos ya que R1 y R2, R1 y R2 están en serie. ¿De qué a mí me sirve saber este dato? Bueno, me sirve porque va a haber a veces ocasiones cuando nosotros tengamos que analizar los circuitos que va a ser conveniente agruparlas. Cuando nosotros agrupamos, decimos que tenemos que juntar ambas resistencias, ¿sí?, juntar estas dos resistencias para que a mí me quede como una sola, que yo la puedo llamar, por ejemplo, resistencia S o resistencia en serie. ¿Sí? Puede haber múltiples uniones de resistencia en serie a través de un circuito, y estas van a tener, una vez que yo la agrupe, como resistencia en serie 1, resistencia en serie 2, o sea, RS1, RS2 y así. Entonces, estas uniones, estos extremos, ahora se van a ver reflejados aquí, donde van a estar conectados a diferentes puntos del circuito. Entonces, ¿y cómo yo hago para agrupar esas resistencias? Bien, la manera de hacerlo es que RS, esto que está acá, ¿sí?, va a ser igual a R1 más R2. Ahí está. Esa es la forma que yo tengo de agrupar resistencias. Cuando las resistencias están en serie, estas se suman. Solamente es válido para el caso de las resistencias. Si yo tengo capacitores, ya esto no sería así. Y que después más adelante lo vamos a explicar cómo es en el caso de los capacitores. Bueno, hay un caso similar sí en las bobinas y bueno, y demás elementos. Entonces yo ya puedo concluir que solamente las resistencias se suman. Bien, ¿y qué pasaría si yo no tengo dos, si no tuviera más resistencias en serie? Veamos un caso. Por ejemplo, tengo acá una, y después está unida a otra más, y luego conectada a otra más, y así sucesivamente con muchas resistencias, hasta que obviamente finalmente termina. Tengo R1, R2, R3. En este caso es lo mismo. Si yo tengo que agrupar todas estas resistencias en una sola, que la puedo llamar RS1, por ejemplo, RS1 va a ser de R1 más R2 más R3, y así sucesivamente con cuantos elementos en serie tengamos de resistencias unidas a estas que están acá. Así que bueno, eso es conocido como la agrupación en serie. Vamos a darle un valor, vamos a darle unos pequeños valores. Vamos a hacer de cuenta que R1 vale, por ejemplo, 10 ohmios, R2 vale 7 ohmios, y vamos a hacer de cuenta que esta vale 2 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, puedo agrupar estas tres resistencias en una sola. La puedo decir de la siguiente manera: RS1 va a ser igual a la suma de las tres, R1, R2 y R3. Serían 10 ohmios más 7 ohmios más 2 ohmios.
Esto me dará un total de RS1, ¿sí? 10 más 7, 17, más 2, 19 ohmios. Entonces, que yo tenga tres resistencias conectadas de 10, 7 y 2 ohmios es lo mismo a que yo tuviera una única resistencia de 19 ohmios. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. Así que bueno, hasta acá solamente llegamos con agrupación en serie y vamos a empezar a ver después resistencias en paralelo.